Imagina que una tarde estás en algún bosque, en compañía de tu familia o amigos. Todo va bien, pero de pronto te encuentras con una criatura que se comporta de una manera muy siniestra, a tal punto que te convences de que esa criatura es un demonio. De eso tratan las dos historias de esta noche. ¿Eres de la oscuridad? Satanás, Bienvenidos a Historias del estamos Inframundo. haciendo un pacto contigo. Esto le sucedió a un joven de Piedras Negras, México. Él y sus primos fueron a visitar el rancho de su abuelo. Lo primero que hicieron al llegar fue armar las casas de campaña, ya que querían dormir afuera como lo hacían de pequeños. El terreno era grande. Había un campo de juegos por delante, unas camionetas en reparación y una brecha al río. Se sentía un ambiente de soledad y silencio en todo el rancho. Esa noche, los primos comieron, bebieron y compartieron juntos hasta las 2 de la mañana contando historias de terror. Todos se fueron a dormir. Un par de horas después, el joven que relata esta historia se levantó. Todavía era de noche y vio algo moverse en la oscuridad. Se dio cuenta de que se trataba de una cabra, la cual estaba parada en sus dos patas traseras, cerca de la zona de juegos. Nunca antes había sentido tanto miedo. De pronto, la cabra soltó unos gritos de dolor como si estuviera sufriendo. Después corrió hacia el columpio y comenzó a balancearse y a reírse sin parar. Él despertó a uno de sus primos y ninguno de los dos podía creer lo que estaban viendo. El joven que acababa de despertar vomitó del susto y empezó a llorar. Decidieron ir en búsqueda de su abuelo, quien ya los esperaba despierto a un costado de la puerta. Él mismo vio desde la ventana lo que había hecho la cabra, y anteriormente él ya la había escuchado hablar. El anciano, con los ojos llorosos por el miedo, les contó que unas noches atrás algo le había tocado la puerta. Había sido la cabra, que se reía burlonamente y le llamaba con la voz de su esposa fallecida para que la dejara entrar. Uno de los jóvenes salió de la casa para levantar a todos sus primos, con el pretexto de que el abuelo se sentía mal. Él solo quería que todos estuvieran adentro. Hasta el día de hoy, él cuenta que no puede sacarse esa imagen de la cabeza, la de una cabra en un columpio sentada y riéndose, tal y como un demonio. Después de esa noche, jamás ha regresado al rancho. Nadia actualmente tiene 36 años. Esta experiencia la vivió junto a sus compañeros de universidad hace más de 10 años. Pero hasta el día de hoy le sigue provocando el mismo terror. El arrepentimiento y las pesadillas son recurrentes en su vida. Si le preguntáramos si lleva una vida normal, con seguridad nos diría que no. En el verano del 2007, habían terminado los exámenes finales de la universidad, y era tradición con su grupo de amigos elegir algún lugar para pasar varios días acampando. Serían 9 personas las que asistirían, entre ellas Julio, quien era el que tenía más experiencia en excursiones y campamentos. Le habían recomendado hace tiempo un lugar que estaba a 2 horas en carretera y 45 minutos de terracería. Llevaba tiempo queriendo ir ahí, pero no había encontrado a alguien que se le uniera, y pensó que esta sería la mejor oportunidad para conocerlo. Llegó el día y partieron muy temprano. Se acomodaron en 2 camionetas con remolques, ya que habían decidido llevar cuatrimotos.
Pasadas las 2 horas y media de viaje se detuvieron. Al bajar todos, Julio les dijo que no descargaran nada, que faltaba aún media hora aproximadamente de terracería, que probablemente faltaba poco para perder totalmente la señal de los teléfonos, y les recomendaba que avisaran a sus familiares. Esos 30 minutos que faltaban se hicieron los más largos de todo el recorrido. Se sintieron como si hubieran pasado 3 horas o hasta más. Asumieron que al ir por terracería y en su vida, agregando la impaciencia por llegar, había provocado esa sensación. Había una tranquilidad tan absoluta que se sentía antinatural. No se captaba la presencia de ningún ser vivo, ni siquiera de aves o de insectos. Por fin llegaron al destino. Era un lugar tranquilo. Había un pequeño lago. Pasaron un par de días increíbles entre juegos, comida, el lago, fogatas y música. El tercer día salieron muy temprano en la camioneta Julio, Alonso, Verónica, Pamela y Nadia, con la intención de tomar algunas fotografías de los paisajes. Encontraron un excelente lugar y consiguieron muy buenas fotografías. Decidieron regresar para empezar a preparar el almuerzo. De pronto todo cambió. Parecía como si el camino hubiera desaparecido y dieron vueltas por 1 hora en la misma área. Julio empezaba a ponerse nervioso. No se habían alejado tanto del campamento y la gasolina comenzaba a verse consumida sin tener algún avance. De pronto, vieron una desviación que no habían notado antes, y en medio de la desesperación, la tomaron sin dudar. Pasaron por algunas formaciones grandes de piedra que llamaron mucho su atención. Tenían unas marcas dibujadas. Hasta ese momento no habían tenido rastro de que otras personas estuvieran cerca. El camino se empezó a estrechar y regresar de reversa no era una opción. Tenían que encontrar el espacio para poder dar vuelta y regresar, mientras seguían viendo esos extraños dibujos cada vez más seguido. Después de unos minutos, el camino se volvió a abrir y pensaron que era momento de poder dar vuelta, pero en la lejanía alcanzaron a ver una figura. Parecía una persona recargada en un árbol. Les extrañó encontrar a alguien ahí, pero también les dio algo de alivio pensar que los podría ayudar. Cuando se acercaron, sus ojos no daban crédito a lo que estaban viendo. Una sensación de escalofrío y asombro les recorrió el cuerpo. Pamela y Verónica no tardaron en gritar de terror. Nadie estaba petrificada. Alonso estaba gritando que ¿qué era eso? Julio, sin poder decir nada, solo avanzó cuando el camino se lo permitió. Lo que estaban viendo era una cabra. Era un macho cabrío de pie, con una postura muy humana, recargado con su pata frontal como si fuera un brazo humano en el tronco, observándolos fijamente. Su mirada era tan humana y tan amenazante. Parecía que los retaba. Cuando por fin lograron dar la vuelta, la cabra comenzó a lanzar una risa escalofriante. Era como si una persona con problemas mentales y cuerdas vocales de cabra lanzara una horripilante risa sin intención de detenerse. Los ojos de todos estaban inundados de terror, pero también de profunda tristeza, como si les acabaran de dar la peor noticia de sus vidas, como si les hubieran arrebatado el alma. Sus muecas cambiaron, sus rostros perdieron el color, y nadie dijo una palabra. Al retomar por la misma desviación que los condujo hasta el mismo infierno, casualmente dieron con el camino hacia el campamento. Nadie estaba temblando de miedo.
pero era extraño cómo los demás no lo hacían. Se notaban distantes, muy serios, y no dijeron una sola palabra de lo que vieron a los demás. Hasta parecía que se habían puesto de acuerdo para no volver a tocar el tema. Nadie quería irse inmediatamente a casa. Esa noche fue terrible. Tuvo pesadillas que eran tan reales que no supo si realmente lo fueron. Veía a la cabra llegar hasta el campamento. Subía a la hamaca de Julio y se mecía mientras los veía y reía. Esa risa demoníaca que no generaba eco alguno. Al día siguiente, Pamela, Verónica, Julio y Alonso seguían distantes, serios, fríos. Tal vez el resto no lo notaba, pero era evidente su desconcierto. Se respiraba un ambiente triste y muy pesado. Regresaron a sus casas y siguieron o trataron de seguir con su vida, pero lo lamentable apenas llegaría. A menos de un mes de la excursión y a punto de volver a clases, Julio desapareció. Dicen que salió a una exploración. No dejó dicho a dónde o con quién, pero jamás se volvió a saber de él. Se buscó, se agotaron los recursos, pero fue inútil. 2 meses después de la desaparición de Julio, encontraron a Verónica sin vida en su cuarto, con una nota, o al menos así lo dedujeron, debido a que se dice que no era entendible todo lo que redactaba en ella. Alonso abandonó sus estudios, abandonó toda actividad que tenía. No atendía las visitas, era casi imposible verlo, y cuando se le veía, era siempre con la mirada baja, sin decir palabra alguna. Pamela continuó en la universidad, terminó sus estudios y se mudó de ciudad. Y Nadia. Ella aún ve a esa cabra de vez en cuando, en sus pesadillas, meciéndose y riendo. Recuerden que los monstruos y fantasmas son reales, viven dentro de nosotros.